insólita y surrealista más en un país de encuentros y desencuentros mágicos y malditos, y por alguna casualidad extraña de la política local me han dado un permiso de Prolima para intervenir a Zángaro con una figura recién descubierta por el periodista Hugo Coya, que es una limeña que muere en París, que muere en realidad en Alemania, pero después de haber sido la falsificadora estrella de la resistencia francesa. Entonces es muy extraño que la autoridad me permita hacer un festival para ritualizar a esta falsificadora en el centro de falsificación más notorio del país. Y la carta del municipio es muy interesante porque la firma un arquitecto de Prolima y dice una ciudadana ilustre que sacraliza el espacio. No menciona el carácter del espacio, lo ve en términos puramente espaciales arquitectónicos y eso me salva de toda una polémica, pero cuando uno hace un proyecto de este tipo pueden pasar muchas cosas interesantes. De hecho, los falsificadores de la calle, que siempre están un poco escondidos, ya se han pasado la información que hemos ido dejando en estos días. Y nada, es ahora ver esta posibilidad de agarrar este personaje mágico que le salvaba la vida a los judíos convirtiéndolos en católicos a solo firma. Sí, y haciendo partidas de bautizo, de matrimonio, y cómo le salvó la vida a mucha gente falsificando. Y ahora de repente la volvemos patrona de un sitio donde se hacen muchas falsificaciones para muchos objetivos diferentes, buenos y malos, irregulares y pésimos. Entonces yo le ponía en la carta al municipio que solamente le podía poner el 50% de lo que el proyecto era, porque el otro 50% es saber qué pasa. Y me alegra mucho que hayan aceptado. De esta manera, no sé si por el desconcierto, si al final sea una política también, si no hay un presupuesto cultural, por lo menos dejar trabajar a la gente, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Estamos trabajando en equipo también, quiero resaltar eso. Esta es una idea que a mí se me ocurre en términos de que el personaje me fascinaba y de repente estoy trabajando en San Marcos, al costado de la calle Zángaro. Entonces las cosas comienzan a encajar y en ese proceso un grupo de exalumnos de la Universidad Católica y toda la gente que trabaja aquí en la oficina se han puesto manos a la obra y estamos haciendo un trabajo colectivo con algunos aportes individuales de cada uno de los miembros. En este caso gente de grabado de la Universidad Católica. Y quiero insistir en eso porque el grabado se considera una especie de arte menor, una especie de hermanastro de la pintura y la escultura. Y sin embargo el billete es la imagen mágico ritual por la cual la gente mata y muere y es efectivamente un grabado. El billete lo tengo ahí guardado. Vamos a poner ahora una palabra aquí. No firmes la carta, no puedes hacer esa huevada. No, con el fierro que está ahí, ¿ves? Ese fierro que está pegado allá. Claro, Cuéntame. Me cobraron cupo. Cuéntame, ¿sí? Solamente tenía 10 soles por suerte. Pero ya. Y se preocupan, pues, ¿no? Porque Claro, no lo vas a firmar. una forma de vida. Pero hay una polémica, hay una discusión, ¿no?
nos estás jodiendo, estás haciéndola bien o cómo es, ¿no? Vamos a poner esto. ¿Ah? Sí, claro. Pero ahí, mira, hay una cosa de metal que vamos a agarrar con Me dicen el borrachito, porque siempre me alegre, siempre me gusta alegría, recibir triste y solitario. Pero es una calle que tiene su tensión, ¿no? Y entonces yo venía así todo angelical a hacer una especie de milagrito y no, pues hay todo un conflicto y con este tipo de cosas, claro, los conflictos se acentúan y se puede discutir, se puede conversar y todo, pero siempre estamos en un plano así como difícil y clandestino, ¿no? De hecho, Madeleine Truel también, pues, la atraparon por ir a buscar un pomito de tinta y hay que moverse con cuidado Muy bien. en estos espacios. Ese pata necesita una santa patrona de los falsificadores para que lo proteja. Es ya como un alarde, ¿no? Como que nada es completo y genuino, ¿no? Para comenzar, ¿no? O sea, sería la Murphy y la Bamba, ¿no? Es así como una dicotomía tropical, un yin-yang tropical, una cosa de ese tipo, ¿no? Sí se puede amarrar, ¿no? Entonces pasamos uno más allá y traemos la ciudad. Estamos aquí en la sala de Víctor Humareda, del Centro Cultural de San Marcos, en La Casona. Estoy inaugurando una muestra de los 40 años que he estado metido en este oficio, en este sitio que para mí es tan significante y que además tiene esta recurrencia que comienza con un cuadro que hago. Mira este cuadro, lo hago hace 35 años y es del Parque Universitario a las 6 de la tarde, con el reloj tocando a las 6 de la tarde, y el ómnibus dice ¿a dónde va? 35 años después. Es una pregunta interesante para ponerla aquí, ¿no? Como haber regresado así dando un círculo con esta pregunta, ¿no? De realmente a dónde me ha llevado este oficio tan precario en el país, donde el Estado se dedica al arte popular y a las huacas y a los vestigios, pero el arte contemporáneo lo dejan para que lo manejen los sectores privilegiados de la sociedad, ¿no? Entonces es un interés para mí que una entidad pública, estatal como San Marcos tenga una opinión sobre el desarrollo de la historia del arte, y aquí hay 35 años de dar una vuelta por este país desconcertante pero surrealistamente mágico, que siempre nos está entregando paradojas maravillosas sobre nuestros problemas, nuestras posibilidades. Hace como 15 años me encontré con un loco en el desierto entre Sullana y Talara, y yo estaba en un carro con una pipa de coco, con agua helada, en la recta en medio del desierto, y veo este puntito negro que se acerca y era un loco que caminaba en sentido contrario. Pues quise parar el carro para entregarle el agua de coco helado y que pudiera caminar el resto del camino, pero íbamos tan rápido que me seguí de frente. A raíz de eso hice este objeto, que es una versión en escorzo del paisaje en movimiento en ese momento. Que es un paisaje rodante, que es un paisaje del desierto, que es un paisaje turista, que en realidad se mueve en medio de la ciudad. Y en general hago muchos objetos en small, medium y large. Entonces este sería el small. Hay una versión que es el large, donde entra una persona, como esta, en el cual la persona está metida adentro, ¿no? Es un tamaño más grande, que se llama predicar en el desierto. Entonces dentro del paisaje, que ya es de un tamaño mucho mayor, entra una persona, lo empuja y tiene un micrófono con un parlante para hablar. Entonces
digamos, el leitmotiv de la exposición, el loco que camina para un lado y el carro que se cruza con él y se convierte en esta especie de personaje que busca metido dentro del paisaje, ¿no? Esto está atravesado por una serie de historias que son como las alucinaciones del loco en su caminada. Entonces, esta es una historia de una performance que yo hago, que yo tengo pocas performances, 2 o 3, pero esta, por ejemplo, es muy conseguida. Es como una receta de cocina, ¿no? Dice, ¿cómo encerrar un espíritu? Retroceda 2 examantes, sazónelos, estámpelos en cemento fresco, él de rodillas, ella en tacos muy altos. Lleve el registro a una isla de tránsito inaccesible y fotografíe el aro de energía luminosa que contiene el espíritu maldito en la isla de tránsito inaccesible. El viejo truco de encerrar un genio en una botella y tirarlo al fondo de una laguna, solamente que en nuestra época, ¿no? A raíz de esta performance sale una maceta, que es una maceta que es como un anillo de compromiso, como un amarre, ¿no? Que dice, estás hecho, ¿no? Que es esta maceta. Te sigo. Este es uno de los primeros cómics que hice y tiene una perspectiva bien holística y también una coincidencia mágica. Yo le pago a mi mecánico por adelantado el arreglo de mi carro y él se emborracha antes de ir a comprar los repuestos, se cae a un precipicio y se queda 6 meses en estado de coma. Entonces la familia me pedía plata para el hospital porque era mi culpa por haberle pagado por adelantado, ¿no? Con la premisa de que si le das a un peruano la oportunidad de arruinar una situación no la va a desperdiciar. Entonces hice el cómic como un desagravio de esta locura de coincidencias así que desaprovechan y es bien fuerte, mira. Después Oscar, ¿no? A la mejor resurrección del año. Oscar, todo el mundo piensa que estabas borracho. Ya no hay lugar para la inocencia. Los políticos son ladrones, los militares asesinos, los curas maricones, los artistas drogadictos y los pasteleros fuman pay y no es de manzana. Oscar, cuando terminaste la subida de Cieneguilla, sentiste el primer hincón de la muerte y el infarto te dio en la recta interminable de bajada a la ciudad. Tu cuerpo cayó sobre el volante, manteniendo la rectitud en la recta, y tu pie se fue muriendo como un ladrillo en el acelerador. Así que cuando llegaste a la curva de la Arenera, ni volteaste ni frenaste, porque estabas muerto y a toda velocidad. Y te diste un lujo, volar muerto dentro del carro 4 o 5 segundos interminables. Pero el golpe de la caída 20 metros más abajo, como un masaje cardíaco, te puso a funcionar de nuevo el corazón. Mientras cada costilla cuchillaba un órgano, el corazón latía terca y automáticamente. 6 meses después, saliendo del coma, pasa el poto blanco empaquetado de una enfermera y tú justo levantas los párpados y en el electrocardiograma se registra el nuevo ritmo, conciencia y deseo. Estás vivo. Si tu corazón está bien, lo demás ya se irá arreglando. Entonces, quiero hacer una animación de esto hace mucho tiempo. Pero Y con los problemas que hay a veces de conseguirlo, ha quedado por el momento en un cómic, ¿no? De estas historias hay 3 o 4 que son las que circundan el viaje del loco por el desierto. Hay algunas muy interesantes. En este momento, Emilio Tarazona, uno de los críticos amigos con los cuales más he trabajado, está procediendo a ubicar en medio de las historias que he hecho en Perímetro, una pequeña retrospectiva en figuras que imitan las figuras de los álbumes de colección escolares, ¿no? Y esto es importante para mí porque hacer esa muestra en San Marcos significa sacar mi obra, que es una obra relativamente conocida en un medio privilegiado y pequeño, a un medio más amplio, ¿no? En ese sentido, no se necesita, qué sé yo, grandes seguros e inversiones para traer todas las obras, sino poner los registros de los pequeños espíritus que significaron, ¿no? Entonces,
con él he trabajado muchos años y estamos, por ejemplo, haciendo esto, ¿no? Tenemos una foto del original que ya es de la colección Hochschild, es todo un lío conseguido, y qué sé yo, con el trabajo. Por suerte esta vez Hochschild nos ha prestado el objeto. Entonces, a mí me hace gracia de vez en cuando salir al malecón de Miraflores y salir caminando, paseando mi desierto. Y hay gente que pasea su perrito, otros que hacen footing, y me parece un ritual bien budista caminar con el desierto jalándolo atrás, ¿no? Pues este es en este caso. Y muchos artistas se han salido del medio de las artes para pasarse al video o al cine, no porque no le tengan un profundo amor a su oficio, sino porque están hartos del mismo público. Entonces pasar al cómic, pasar al video, pasar a un trabajo que tenga un público diferente es lo que yo quiero hacer en ese momento que cumplo 60 años, con una carrera de arte más o menos interesante, pero siempre restringida a este medio y a este mercado, ¿no? Dentro de eso, este es un trabajo, por ejemplo, muy interesante porque es mi tabla de Sarwa. Esta es una historia de mi familia basada en un antepasado que fue un traidor, lo cual es muy común. Somos un país de traidores de éxito. Entonces es así: Such a Mountain, historia de Sachamonte, curaca de tinta que peleó contra Tupac Amaru porque tocaba violín y prefirió la juerga a la revolución. Pero le quitaron todo, como a todos los indios, aunque tenía su guardadito como buen cusqueño y se vino a Lima a reclamar. Como no le hicieron caso, sacó el otro guardadito y se fue a España, a la corte de verdad. Presentó su querella y pasó a París, 4 años antes de la Revolución Francesa. Este curaca cusqueño, tocando violín en Versalles, y se casó con una cortesana en la época en que la moda ponía los pezones encima del escote. Y ahí viene mi curiosidad, porque pasaba por la casa de mi familia Pereira, y ahí estaban estos 4 antepasados con esta antepasada con los pezones encima del escote. Era una cortesana francesa que se casó con este indio cusqueño y le dieron la aduana de Guayaquil para que se cobrara. No podía regresar al Cusco, era un traidor. Y murió 5 años después, pero dejando una familia de políticos, músicos y sobre todo las mujeres más interesantes de la historia ecuatoriana. Entre ellas mi tía tatarabuela Marieta, primera mujer en tener y usar su propia ametralladora en Sudamérica. Era amante de su tío, el presidente. Acaban de comprar las primeras ametralladoras para el ejército ecuatoriano y él, de payaso, le regaló una a su sobrina amante, que la usó cuando lo derrocaron y salió con su ametralladora a la calle a restaurar al tío y la metieron presa. Pero ha quedado registrada como la primera mujer en tener y usar su propia ametralladora. Bueno, mi abuela nació en Quito. Mi madre nació en Guayaquil, se casó con un ancashino y yo nací en Lima. Entonces, todo un viaje así de idas y vueltas. Y ahora que regreso al Cusco, conociendo la historia, tengo arrugas antiguas que planchar. Mi antepasado fue un traidor y un brichero. Yo hubiera peleado por Tupac Amaru y mi familia ni siquiera hubiera existido. Ahora, el asunto de esto, que es una historia familiar como una tabla de Sarwa, es que yo lo presento en la Bienal de Cuenca, en Ecuador, en un momento que me invitan a representar al Perú. Muchos de los descendientes 20 de este cacique viven en Cuenca, y lo que realmente fue genial fue que hice con esto un cómic, y el cómic lo puse en todas las peluquerías del pueblo. Entonces la pintura estaba en el museo y en todas las peluquerías del pueblo estaba la historia, como un espíritu sembrado en un lugar ritual donde uno está sentado, quieto, mientras cambia de look, leyendo cualquier cojudez y de repente tiene eso para leer. Una historia de 250 años que comienza con una traición y termina con un Juan Javier Salazar tan blanco y occidental que lo único que me queda de indio es la mirada torva y el gesto esquivo. ¿Sí? Esta historia se llama Historia de la culebra y el gringo. ¿Ya? Normalmente a uno le sale Historia del gringo y la culebra, pero en realidad la historia se llama Historia de la culebra y el gringo, porque la culebra es el personaje. Y es así, yo le compraba culebras a mis vecinos para que no las metieran en botellas de ron, y se las canjeaba a una prima bióloga casada con un ejecutivo de Procter & Gamble por Nescafé, jabón, dentífrico, shampoo, y ella tenía las culebras en condiciones perfectas, con alimento vivo, temperatura controlada. Una noche hubo una fiesta de la empresa de Procter & Gamble y llegó un ejecutivo gringo amante de las culebras.
Vio la colección, se quedó muy impresionado, pidió permiso y agarró la más fashion y se la puso en el cuello. Y comió, bebió y conversó toda la noche con la culebra en el cuello. Cuando la fiesta terminó, devolvió la culebra, todos se fueron a dormir, menos la culebra. La culebra se puso a trabajar inmediatamente. Y a la mañana siguiente estaba exhausta, pero brillante, porque esa misma noche había cambiado de piel. Entonces la historia es la culebra y el gringo, por ejemplo. Entonces todas estas cosas son para publicar, ¿no? No he tenido el gusto de poder hacerlas todavía, pero por lo menos las he explicitado y ya están en un formato que me va a resultar, yo creo que más fácil y con un poco de tiempo, poder hacerlas populares, poder hacerlas virales, así como ese mapita del Perú, que está por todos lados, nadie sabe quién lo ha hecho, sin embargo ha llegado a muchos lugares. Estoy en mi chacra, en Cieneguilla, que no tengo luz eléctrica, con mis velitas y mi radio, escuchando las noticias, y de repente salió una noticia que un camión frigorífico con 15 toneladas de pota se ha estrellado con un ómnibus de pasajeros a las 3 de la mañana con luna llena en el desierto, y que hay 26 heridos pero ni un muerto. Entonces, para comenzar, a mí no me gusta hacer arte y ganar plata con el sufrimiento ajeno. Nunca trabajo sobre crímenes, sobre asesinatos, o sea, nunca trato de hacer dinero con el dolor de los demás, ¿no? Me parece poco ético. Y cuando nadie muere en un accidente, la noticia no llega a los periódicos, solamente se queda en la radio. Si mueren 50 personas, de repente dura 2 días, y si mueren 500 puede durar una semana, pero hay como una obsesión con la muerte y el significado de los números, ¿no? Y en este caso hay este accidente y no hay ni un muerto, y el milagro es que son 26 heridos pero no hay ningún muerto. Entonces yo lo tomo como otras muchas mitologías que he hecho como ritos de muerte y resurrección, ¿ya? Entonces la idea es así: la pota se pesca de noche con luces y con anzuelos paralelos. Entonces salen las potas todas así paralelas hacia arriba, ¿no? Y después se desembarcan y se refrigeran rápidamente para traerlos a Lima, que en realidad se come todo, ¿no? Es un viaje largo que va a través del desierto y pasa del día a la noche, y hay un encuentro con un ómnibus de una empresa que se llama Transportes Aparicio. Esto es una obra de una muestra que se llamó Transportes Aparicio, entre el tren fantasma y el túnel del amor. Un viaje intermedio. Entonces ese es el choque, ¿no? Aquí es donde está representado el choque, que son como historias una historia se lee de derecha a izquierda, la otra se lee de izquierda a derecha, y es una de las cosas bacanas en pintura, que tú lees de izquierda a derecha, pero en pintura puedes hacer una historia que vaya de un lado para el otro, del otro lado para acá, y en esta muestra hay como un loco que le da la vuelta a todo el perímetro, ¿no? Y bueno, hay un montón de otras historias, y lo que quiero es invitar a la gente que venga. El museo cobra 3 soles de entrada, 1 sol para los niños, pero yo estoy dejando aquí unos afiches firmados que seguramente valen más para resarcir de eso a la gente que quiera venir a ver la muestra, y me voy a sentir muy contento si es que vienen a participar de todos estos años así de dar vueltas, porque es la cultura y la antropología del Perú que es tan eterna, infinita, surrealista. Vengan a compartir un poco nuestra realidad amplificada de cierta manera. Triste y solitario, llorando mis penas. Echemos una bailada, echemos una bailada. He sido encargado de la curaduría de los stickers, que son unos adhesivos de distintas piezas de Juan Javier, pero también vistas de montaje y muestras anteriores, que decidió, digamos, imprimir en versión bastante pequeña, junto a las obras para dialogar con ellas. Son obras y piezas que en algunos casos no están en esta exposición, pero que le dan un carácter, digamos, de retrospectiva y de figurita de colección que no podía faltar en el álbum, ¿no? Completando la muestra. Original, me encanta. Siempre me ha gustado lo de Juan Javier. ¿Qué más?
¿Qué más? Que ya conozco casi toda esta obra porque sigo su camino, sus pasos. Es para nosotros un acontecimiento el celebrar nuestro 45 aniversario que coincide en el tiempo con los 60 años de Juan Javier con esta exposición porque es indudablemente un artista de mucha valía, es yo creo uno de los más importantes miembros de Huayco y el hecho de que haya tenido a bien el querer exhibir su antológica aquí en el museo es para nosotros un motivo de orgullo y verdaderamente que se concentre un poco más en sus originales y trascendentes planteamientos, se dará cuenta de que ha sido coherente a lo largo de su vida en el sentido de que es digamos, él reta lo que puede ser el arte como mercado, ¿no? Y lo lleva más bien a un valor utilitario y con una aguda crítica social y permanente, ¿no? Verdaderamente yo como director del museo estoy felicísimo de que Juan Javier exhiba con nosotros. Muy buenas noches tengan todos ustedes y muchísimas gracias por asistir a este evento que es para nosotros en el museo todo un acontecimiento, en primer lugar porque nos llena de orgullo y de satisfacción que un artista de la calidad de Juan Javier Salazar exponga una antológica aquí en nuestro museo en el momento en que cumple 60 años, pero que además coincide por azar con el hecho de que el museo cumple 45 años de existencia. Es pues muy placentero y lástima del calor, porque aquí estamos todos formidables, ¿no? Pero por las luces es realmente un horno allá adentro. De cualquier modo, yo los invito a que vean esta muestra y quiero pedirle a Juan Javier que tenga la amabilidad de explicarnos un poquito de qué se trata todo esto. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. De verdad para mí ha sido poco a poco más emocionante exponer acá porque realmente San Marcos es un punto histórico central de lo que es la historia del Perú y el pensamiento del Perú y la proyección del Perú y los sueños y las teorías que todos tenemos para este país y esta sociedad. Y mi trabajo siempre ha tenido un enfoque más antropológico que estético y tiene que ver con la realidad compartida y cotidiana. Entonces me siento que estoy en el sitio adecuado para hacer un recuento a los 60 años. De hecho, el cuadro que está entrando a la derecha es uno de los cuadros, el cuadro más antiguo que hay, es el Parque Universitario con el reloj marcando las 6 de la tarde y un micro que está saliendo que tiene el lema de ¿a dónde vas?, en lugar de una dirección exacta, ¿no? 35 años después poder tener este cuadro aquí me lleva a una especie de camino redondo que también está expresado en este perímetro de movimiento que hay en los dibujos, un poco llegar al mismo sitio, a un país que ha cambiado mucho en ciertos sentidos y que no ha cambiado nada en otros sentidos y que también ha retrocedido en algunos, pero debemos de enfocarlo siempre con la fascinación y la alegría
de que es tan surrealista la realidad, tan compleja que siempre nos está regalando a los artistas un material de trabajo mágico con el cual podemos contribuir a una sociedad más justa, más solidaria, más humana, ¿no? A no ser un marca país, sino ser un país realmente en toda su antropología, en toda su humanidad. Gracias por estar aquí y bueno, aparte de la exposición vamos a tomarnos unos tragos y comer unos bocaditos y celebrar, porque no es poca cosa vivir de un oficio que es como un espejismo, que yo siempre me burlo, que es pasarse la vida haciendo cosas que a uno nadie le ha pedido, ¿no? Entonces espero que disfruten esto, que sale de una necesidad diferente. Gracias. Vivir de hacer cosas que a uno nadie le pide, ¿no? Interesante pensamiento. De cierta manera, o a veces. Toda una filosofía. Interesante. A mí me encanta hacer frases. 4 poetas están emborrachándose en una mesa, sienten honestamente que están trabajando. Después otra que me encanta es: siempre he huido del éxito, pero con los años estoy perdiendo velocidad.